relacionados al segundo tema que anunciamos en el día de hoy. Ayer llamé a Codi, que dicen por acá, a mediodía. Fue la única que recepcionó mi llamado. Todas las otras empresas directamente respondían que no estaban recepcionando pedidos. A las 21 horas me llegó mi garrafa de 13 kilos, con la demora obvia de la saturación del servicio. Por lo que vi en la prensa, el servicio se mantenía con los empleados que no adherían a las medidas gremiales. Solo puedo decir que un país sale adelante con gente que trabaja y no con quienes viven de paro en paro, perjudicando a la población. Es una de las miradas que hay en torno a los paros y a las medidas sindicales. Por supuesto que hay otras, pero este conflicto en particular tiene unos matices que da para un análisis mucho más allá de lo que es la herramienta sindical en sí misma, que a todas luces es válida y necesaria. Pero déjenme repasar primero en qué está el conflicto y después lo conversamos. El sindicato de Río Gas realizó nuevos piquetes desde la noche del martes y este miércoles pasadas las 15 horas. Primero en el centro logístico y luego en la planta de envasado. Según la empresa, se procuró impedir el suministro de supergas a la población y gas a granel a los clientes que lo necesitan para operar. Los piquetes fueron levantados luego de la intervención policial. Desde el gremio aseguran que se continuará con medidas, ya que se encuentran en asamblea permanente y no se ha llegado a acuerdo con la empresa para que se levanten las sanciones a los trabajadores. Desde la empresa señalan que si bien hubo afectación en el normal funcionamiento, no existe escasez de supergas porque hay trabajadores que continúan llevando adelante sus tareas pese a los piquetes. Acompañando para informarnos un poco más de todo esto, el director nacional de trabajo, Federico Daverede. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para todos. Bien, este conflicto tuvo hasta la presencia de la Inspección Nacional de Trabajo, ¿no? Porque entre las varias cosas que planteaba el sindicato, era bueno que no se estaba trabajando de manera conforme a la normativa, entre otras cosas. Cosa que fue descartada por la inspección. Entre otras cosas, parece que este conflicto arranca porque el sindicato defiende el despido de un trabajador que ni siquiera era un trabajador tercerizado y que tengo entendido, según trascendió en la prensa, además era un trabajador violento y que por eso fue despedido. No suena a una excusa real de por qué iniciar un conflicto, ¿no? Porque ese está del lado equivocado de la vereda. O sea, nadie tiene por qué defender a un violento. ¿Qué pasa en el fondo? ¿Por qué el sindicato del gas arma todo este escenario donde se victimizan como habiendo recibido medidas antisindicales, ¿no? O sea, sanciones por medidas sindicales? Toda una situación que podría, sin duda, ser puesta sobre la mesa y hasta condenada, ¿no? por la sociedad. Ahora, cuando la Inspección de Trabajo va y confirma que nada de eso es cierto, la condena va para otro lado. ¿Qué hay en el fondo? Bien, primero agradecer la instancia, poder venir a explicar un poco este conflicto que no es tan sencillo de entender. Voy a explicar algunas cosas. Perdón, antes que siga. Perdón. Que uno pueda deducir que el sindicato está elaborando conflictos es una cosa. Ahora, de la nada no se hace eso tampoco. O sea, algo tiene que haber. Director, le pedimos que nos trate de explicar, ¿no? En qué se está afectando, aunque se disfrace la excusa, pero en algo se tiene que estar afectando los intereses de los trabajadores del gas. A ver, algunas puntualizaciones. Primero, voy a aclarar algo que parece perogrullo, pero no lo es, porque la propia dinámica, si después hacen preguntas, va a llevar a que yo dé algunas respuestas que... me hagan algunas preguntas que yo no le voy a poder dar la respuesta. Es decir, yo vengo como Ministerio de Trabajo, no vengo ni por la empresa, ni vengo por los trabajadores. Vengo a explicar cuál es la visión del Ministerio de Trabajo. Que ha mediado o ha intentado mediar, al menos. Y que muchas veces se confunde porque alguna de las partes trata de quizás generar una simbiosis mejor que con la otra. Claro. Entonces, es lo primero que quiero aclarar. Esta va a ser la visión del Ministerio de Trabajo. Lo primero. Lo segundo, para entender el conflicto en Río Gas no comienza con el despido del trabajador terciarizado. Es decir, este conflicto comienza ya a principios de abril, el 6-7 de abril,
se empieza a dar en la órbita de los consejos salarios, cuando venía la negociación del consejo salario venía un poquito trancada, se empiezan a generar las primeras medidas que abarcaron sí al sector, pero mayormente o más fuertemente pegaron en la industria, en la empresa Río Gas. Recuerdo claramente en Semana Santa, sí, tratando de destrabar algún conflicto en la empresa, sobre todo en la empresa Río Gas, sobre todo con el gas a granel, ¿no? El país en plena producción de grano y secado de granos, el granel de Río Gas trancado, y recuerdo aquella Semana Santa, en el mes de abril, tratando de destrabar el conflicto para que se pueda generar el suministro adecuado a las empresas que se dedican a secar los granos. Eso provocó que el lunes 19 de abril, que ese feriado, que el 18 que se había adelantado, ese lunes 18, nosotros tuvimos la primera reunión en el Ministerio de Trabajo y allí no estaba arriba de la mesa el tema del despido. No estaba arriba de la mesa. Es decir, los problemas eran otros productos o consecuencia de la negociación colectiva que se venía llevando en el sector de la rama. El sector de la negociación en la órbita de los consejos salarios empieza a avanzar. Creo que con recíprocas concesiones se empiezan a encontrar caminos de entendimiento, y cuando se está a punto de firmar una especie de preacuerdo en el sector, se produce a finales de abril o principios de mayo, sí, ahí sí, el tema con este trabajador de una empresa tercerizada de Río Gas. A ver, ¿quién era este trabajador y a qué se dedicaba? No quiero nombre, obviamente, sino ¿qué rol cumplía que salió un sindicato a defenderlo, siendo tercerizado? Este trabajador es un trabajador de una empresa tercerizada que maneja un camión de fletes de garrafas, creo que es de garrafa o de gas a granel, no importa, pero es un trabajador. Y bueno, lo que surge, por lo pronto en la versión de prensa, que es pública, y algunos audios que nosotros pudimos escuchar, surge allí alguna declaración del trabajador que luego es despedido por notoria mala conducta. Fue despedido por el causal notoria mala conducta. Fue despedido por el causal notoria mala conducta. Bien. ¿Y eso qué derecho le da entonces después a un sindicato a pretender defenderlo y a perjudicar a medio país para defender un trabajador de notoria mala conducta? Pregunto. Porque... Esa es la primera pregunta que hay que hacerle a los trabajadores. Pero si usted no pregunta del Ministerio de Trabajo, quizás ese es un típico caso que debe encuadrarse dentro de la órbita del derecho individual, no desde el punto de vista de la negociación colectiva. Pero sí es frecuente que en las prácticas los sindicatos se solidaricen con un trabajador y colectivicen una situación que claramente podría estar enmarcada dentro del mundo del derecho individual de trabajo. No, pero y no del muchas derecho veces colectivo. hemos visto un sindicato defender con total justicia un despido particular donde no le cabe notoria mala conducta, ni esto, ni aquello. O sea, pero no sería el caso. Eventualmente no sería el caso. Es decir, acá está claro que porque las negociaciones producto de este despido se sucedieron en el Ministerio. Hubieron 3 reuniones durante los primeros 20 días de mayo, sí, en donde se trató este tema con la empresa tercerizada y con el sindicato, donde obviamente no se pudo llegar a un acuerdo, donde el sindicato pedía la reincorporación del trabajador y donde la empresa eventualmente dijo que no, que podrían buscar otros caminos de entendimiento, pero que la decisión, una decisión que ya estaba tomada y el despido iba a seguir adelante. ¿Y ahí no hubo intermediación posible del Ministerio? El Ministerio interviene sí, generando el ámbito, si hay un no rotundo, mediando, es un no rotundo, claro, negociando y tratando de buscar alguna fórmula de salida, es decir, una posible cambio de carátula que en vez de sea de notoria mala conducta sea simplemente despido, con lo cual le da acceso a cobrar la indemnización por despido, en fin, fórmulas que frecuentemente se manejan en el Ministerio y que en este caso no... ¿Fue muy dura la empresa no con tuvieron este trabajador? La empresa tomó su determinación y tendrá sus argumentos para hacerlo, pero la determinación de la notoria mala conducta es eso. Bien. Hay allí unas notas de prensa que salieron públicamente haciendo comentarios o referencias sobre lo que se había suscitado. Nosotros nos hicieron llegar algunos audios y mensajes que presumiblemente o a priori reflejarían lo que sí salió en la nota de prensa, pero bueno, nosotros lejos estamos de subrogar a la justicia. Aparte, la reacción del hombre posterior al despido no hay que tomarla tan en cuenta porque es una reacción, o sea, el tema es por qué fue despedido. Pero se entiende que fue una causal... La empresa no tiene por qué mantener trabajando a alguien que tiene mala conducta.
Listo, no se discute ni un minuto más. Bueno, pero sin embargo, cuando tuvimos el otro día aquí en el programa al representante del sector, Sí. a Guichón, Andrés Guichón, él decía que se había pedido que la empresa probara esa notoria mala conducta. Y le pregunto, aprovechando la instancia de que tenemos aquí a quien nos puede ilustrar respecto a la normativa, cuando una empresa despide a alguien por notoria mala conducta, ¿tiene que probar que esa mala conducta existió? ¿Es ante el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se hace el procedimiento? Y sumo a esta pregunta también el tema de las sanciones, porque se insiste una y otra vez... Pero vamos por partes, después vamos a lo de las sanciones. Claro, pero también aprovechando... Lo de la prueba famosa que plantea Vero, claro, es como en un juicio, hay que probar que el hombre tuvo mala conducta. No sabemos cómo funciona eso. Creo que es una buena pregunta. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿El que acusa o el que es acusado? Esa es otra pregunta. A ver, la pregunta es, ¿la empresa está obligada o tiene algún tipo de compromiso legal de presentar ante la Dirección Nacional de Trabajo o ante algún otro dirección del Ministerio de Trabajo la prueba para alegar o justificar la notoria mala conducta? No, en principio no la tiene. Es decir, donde lo tiene que hacer, sí, eventualmente, si luego se sucede un juicio en la órbita del Poder Judicial, ahí sí tendrá, en definitiva, los procesos judiciales que acreditar lo que está alegando en la órbita del Ministerio de Trabajo. Acá no lo tiene. ¿Qué es lo que se hace muchas veces? Como acá caemos en el mundo de la negociación, muchas veces pedimos o muestran voluntariamente, pero otras veces, como es el caso, dicen no voy a adelantar ninguna prueba porque si esto termino en el Poder Judicial, las presentaré oportunamente en el Poder Judicial, no en el Ministerio de Trabajo, que legalmente no tengo una obligación de hacerlo. Y menos todavía en la Dirección Nacional de Trabajo, que nosotros no tenemos procedimientos administrativos que obliguen a una u otra parte, sino lo que tenemos son procedimientos de negociación. Pero entonces, si alguien quiere deshacerse de un trabajador de su empresa, por la razón que fuere, ¿alcanza con despedirlo y decir que es por notoria mala conducta? ¿Para evitar despidos? Teniendo en cuenta que cuando es ojo. mala conducta no hay despido, no hay cobro de despido. Pero pará. Lo que quiero decir es, si yo no tengo que presentar ninguna prueba de que, ponele que yo fuera tu empleadora y no me caes más bien, ¿viste? Yo qué sé, no me caes más bien. No te necesito más. Me quiero deshacer de Pablo, entonces lo voy a despedir. Para no pagar despidos y cuestiones y más, digo, notoria mala conducta. ¿Alcanza con eso? A ver, no. Hay que probarla. La notoria mala conducta es una causal dentro de tantas, claro. en un juicio, en este caso, en una situación por despido. ¿Qué es lo que sucede? Si yo te despido a ti por notoria mala conducta, tú, como trabajadora, podés ir a hacerme un reclamo y decir, no, a mí no me despide por notoria mala conducta porque yo no incurrí en ninguna violación. ¿A dónde voy a hacer ese reclamo? Eso, en el juzgado. Está. Pero este trabajador no hizo ninguna denuncia, ningún Y en el juzgado tú reclamás un despido otorga por otra causal que no sea notoria mala conducta. Y allí la empresa tendrá que demostrar en ese proceso si se configuró o no la notoria mala conducta. Pero entonces no tiene que ser un sindicato que salga a defender este caso, tiene que ser el propio trabajador tercerizado que vaya al juzgado a reclamar. En el juzgado sí, después en el ámbito de la negociación y el Ministerio de Trabajo, claramente el sindicato que lo representa tendrá sus herramientas y demás. Bueno, Guichón lo que decía era que se había pedido que la empresa probara en este ámbito del Ministerio de Trabajo esa mala conducta, puede pedir por lo lo que quiera. no se habían depuesto las medidas, o sea, vinculaba una cosa con otra. Pero Guichón tiene que conocer la ley. La empresa no tiene la obligación de probar Perfecto, ante el eso es lo que Ministerio de quería que Trabajo, nos aclarara. justamente esa causal. ¿Por qué? Porque bien lo decía justo nuestro invitado, no va a poner sobre la mesa las pruebas que eventualmente en un juicio posterior no va a adelantar pruebas. Pero entonces siempre que... No, porque me preocupaba si la cosa era tan arbitraria, ¿no? O unilateral. Pero si podés ir y denunciar a un juzgado que fuiste despedido indebidamente o por la causal indebida, ya es otra historia. Está, perfecto. Bien, insisto. Usted cuando dice estaba por llegarse a un acuerdo en el conflicto que arrastraba, ¿no?, el sindicato o los sindicatos del gas, ¿realmente estaba por llegarse a un acuerdo o esto fue la gotita que derramó el vaso? A ver, quiero ser claro con esto y quiero separar un poco los conflictos, porque a veces, si bien podemos tener algún camino donde se cruzan, pero son cosas distintas. Donde se estaba por llegar a un acuerdo era en el Consejo de Salario en función o en base de la negociación colectiva del convenio. Ahí sí se estaba por llegar a un acuerdo.
que no tenía, no tenía ningún ingrediente de estos. No, es decir, está claro. lo que se estaba por firmar un preacuerdo, ¿no? Que tenía ajustes salariales, recuperación salarial, etcétera, 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 estaba firmándose, pero indudablemente que el tema de la conflictividad frenó la firma de ese acuerdo. A la fecha no está firmado ese preacuerdo. No está firmado. Bien. Bueno, por eso digo, van en caminos paralelos, pero se dan la mano, evidentemente, los temas. Ahí después también traía a colación, Vero, el tema de las sanciones a 12, ¿no?, trabajadores, que según el sindicato fue por medidas, fue como una suerte de amonestación antisindical. ¿Es así? Además hablan de despidos, cuando no fueron despidos, tengo entendido que fueron sanciones. ¿Qué se sabe de ese hecho puntual? A ver, despidos no hubo. No hubieron, excepto el de la empresa tercerizada que recién mencionamos. Pero de Rivas no hubieron despidos. Lo que hoy teníamos arriba de la mesa son 9 sanciones, de las cuales 7 son de las que hacen referencia, o las que han hecho referencia acá, por lo menos el representante sindical, de que las catalogan como de ilegítimas. Esa es la posición del sindicato, no es la posición de la empresa. La empresa tiene otra versión. ¿Cuál es la versión? ¿Que fueron sancionados por qué? La versión de la empresa es decir, acá el sindicato cuando surgen los problemas a raíz del trabajador despedido, el sindicato anuncia que va a tomar medidas. Entonces, un día van al lugar de trabajo y lo que aduce la empresa es que esos trabajadores adentro de la empresa, algunos trabajadores de los que están sancionados, le decían que estaban, la empresa preguntaba si estaban trabajando, los trabajadores argumentaban de que sí, de que estaban trabajando, la empresa le enviaba o los mandaba a hacer las funciones que tenían que hacer, los trabajadores se negaban. Entonces volvían a preguntarle, ¿pero entonces estás trabajando o estás haciendo media? No, estoy trabajando. Y ahí es donde empieza a generarse toda la distorsión de que si realmente estaban en una medida sindical o no estaban en una medida sindical. Claro. Y eso es lo que la empresa aduce, dice tener documentado por escribano público, etcétera, etcétera, y lo que posiciona al Ministerio de Trabajo, lejos de tomar postura de una ilegitimidad o de la otra, de buscar el camino de la negociación y el entendimiento. Y ahí es por donde empezamos a transcurrir el tema de la negociación. Por eso yo aclaro que cuando dicen necesitamos más contundencia o necesitamos más, digamos, que el Ministerio sea claro y sea solvente en la ilegitimidad de las sanciones, ojo con eso, porque, reitero, nosotros no subrogamos a la justicia, nosotros no somos árbitros, no podemos elegirnos en árbitro. Nosotros tenemos, en la dirección de este trabajo, tenemos las facultades de mediar y de conciliar, no de elegirnos en árbitro. Entonces, los procesos para determinar si son ilegítimas, en todo caso serán en la órbita de la inspección de trabajo, no de la dirección. Bueno, pero la inspección de trabajo se pronunció, no sé exactamente con qué alcance, pero sí en lo que tiene que ver con que es falso que se esté trabajando de una manera por fuera de la ley. Todo lo que advirtieron allí era perfectamente legal y legítimo. Lo que la inspección se expidió, no sé a qué se refiere. Fue sobre otras inspecciones que hizo a raíz de algunas denuncias de que había temas de seguridad de la empresa, denuncias que hicieron los trabajadores. La inspección se constituye en el lugar y no detecta esas denuncias o los fundamentos de esa denuncia, con lo cual ahí se expide con que no habían tales problemas de seguridad respecto. No se expide, y tengo entendido que no hay iniciado un procedimiento administrativo en la inspección de trabajo respecto a la legitimidad o ilegitimidad de estas sanciones. ¿Eso qué significa? ¿Que el sindicato no fue a denunciar a ningún lado? En principio no. ¿Y qué hace el sindicato entonces, hablando públicamente y haciendo declaraciones desajustadas a la realidad? Esa es una verificables además por una inspección que... Esa es una pregunta para ellos que, entre otras cosas, motiva mi intervención acá porque escuché el programa de hace 2 días y creo que hubieron varias apreciaciones que no fueron acertadas y nosotros en una reunión que tuvimos el día lunes en el Ministerio de Trabajo, varias de estas cosas las aclaramos. Es decir, cuando vienen a buscar una posición del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo interviene como mediador en estos conflictos. Y la mediación implica tener equidistancia entre las partes, tener neutralidad y tratar de buscar caminos de entendimiento. Yo no tengo un proceso arbitral que me diga o que me despliegue un proceso arbitral que me diga si los trabajadores tienen razón o si la empresa tiene razón, en este caso.
panelistas. Sí, es algo, o sea, es un conflicto que de a poco es como una madeja, ¿no? Que se va deshilachando y día a día vamos observando o nos vamos poniendo en conocimiento de los pormenores de esto, ¿no? A mí lo que me llama la atención es si este trabajador de la empresa tercerizada, que no es una empresa, que no es Riogás, es una empresa tercerizada como debe tener Riogás, otras tantas empresas que tercerizan determinado tipo de servicios que brinda. ¿Cuál es el tema con Riogás? Porque en todo caso sería con la empresa tercerizada. Es la primera observación que hago. Segundo, si ya se dieron determinadas instancias por allí por el mes de mayo con la empresa tercerizada, que no sé cómo se llama, pero no me importa tampoco, y esta empresa tercerizada, que repito, no es Riogás, resolvió despedirlo de tal o cual forma este trabajador, eventualmente tendrían que tomar alguna resolución el gremio de esa empresa tercerizada con la patronal de esa empresa, no Riogás. Por eso es que no me cierra el origen, o sea, la madre del problema. Porque ¿qué tendría que ver Riogás y el conflicto de los trabajadores de Riogás, que es actualmente, con esa empresa tercerizada? No me termina de cerrar. Que después eso derivó en las sanciones estas que estamos hablando, esas 9 sanciones y demás. Pero adelantarnos a un conflicto por estas sanciones, que sería el único hecho generador que veo en el momento, en el cual todavía no se pronunció la Inspección Nacional de Trabajo sobre si las sanciones son o no legítimas, me parece que estaríamos adelantándonos a algo que no tiene mucho sentido. Por eso es que no me cierra mucho cuál es el hecho generador del conflicto en sí y la responsabilidad propiamente de Riogás en este tema. No me queda claro. Pepe. Yo el otro día, cuando estuvo el representante del sindicato, decía acá que cada vez que este sector ingresa en un conflicto es muy complicado de entender, por eso que mencionaba Pablo, porque hay como muchos actores que están imbrincados en todo esto y todos forman parte del formato del sistema de negocios del gas. Entonces es complicado de entender. Por otro lado, ya se viene el director en decir que él no puede responder algunas preguntas porque habla de la ecuanimidad del Ministerio de Trabajo y está muy bien. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es plantear sobre la mesa algunos temas que a mí me llamaron la atención. Primero, el del sindicato escalando tan rápidamente en el conflicto, más allá de que el representante decía, no, pero nosotros hace tiempo que venimos con esto, hemos hecho denuncias, en fin. Pero de todas maneras me parece que desde el punto de vista estratégico estás agotando una herramienta que es la última que tenés que utilizar y porque además también desde el punto de vista táctico y estratégico, hacerlo en medio de una ola de frío polar es ponerse a toda la gente en contra. Y por el otro lado, hay algo que también me llamó la atención con el tema de la empresa, y acá el director capaz que eso sí lo puede responder, y es que no haya concurrido a las instancias de negociación, porque está bien si vos te presentás en nombre de la empresa y decís, no vamos a negociar, que labremos un acta acá y yo me retiro. Pero no concurrir, como decían los representantes, me parece que ahí también hay un tema que no está del todo claro. ¿Por qué no concurre la empresa a esas instancias de negociación? Obviamente haciendo valer su posición y poniéndose en el lugar que se tiene que poner. ¿Sabe por qué no? Es que en realidad la empresa participó de todas las instancias de negociación. Ah, entonces ¿de dónde sale que no? Pero aquí puede venir la confusión. Bueno, el sindicato dijo que no. Solo en una, que es la que yo entiendo que el sindicato dice que la empresa no participó, pero porque se dio una distorsión en cómo se tenían que dar los timings. Es decir, nosotros presentamos, a raíz de algo que había presentado la empresa, una propuesta de salida, se la trasladamos al sindicato. El sindicato al día siguiente tenía asamblea, ¿sí? Cuando terminara la asamblea, porque esas asambleas a veces uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina, dijeron que aproximadamente entre las 4 y las 5 de la tarde iban a estar terminando la asamblea y allí iban a comunicar al Ministerio de Trabajo si aceptaban o no aceptaban esa propuesta. En el caso de aceptarse, nos juntábamos las 3 partes en el Ministerio y nos poníamos a redactar un acuerdo. En el caso de no aceptarse, tendríamos que generar otra instancia para hablar. ¿Qué sucedió allí? Termina la asamblea y los trabajadores vienen al ministerio. Sin decir si aceptaban o no. Sin la comunicación que nos diera a nosotros el tiempo de llamar a la empresa y que la empresa pudiera concurrir al ministerio. Entonces, esa distorsión se generó, es cierto, se generó. Yo creo que no hay voluntad de la empresa, porque de hecho la empresa, ese mismo día con los trabajadores allí, nosotros estuvimos en permanente comunicación con la empresa, que obviamente no, avisándoles ahí en el minuto, no podían ocurrir, pero telefónicamente estuvimos mucho en contacto con la empresa ahí. Pero si se hubiese generado
esa comunicación previa que nos diera de repente una hora, hora y media para generar el ámbito, seguramente la empresa, todas las convocatorias que nosotros le hicimos concurrieron. Bien, o sea que queriendo o sin querer, una vez más, quien falló fue el sindicato. Yo sé que usted no puede decir nada, pero ¿sí o no? A ver, si no puede decir nada y le pregunta sí o no. No se preocupe. Quedó claro. El error está en cómo se transmiten las cosas. Lo que usted acaba de explicar es que en realidad la empresa estaba esperando, el ministerio estaba esperando la comunicación de nos interesa o no. Y en base a eso se reunían o no. No hicieron la comunicación. Creo que ¿Sabría el sindicato que tenía que hacer esa comunicación? Claro, con la comunicación formal, digamos. ¿Sabía de memoria el sindicato que había que mandar esa información? Perdón, es que creo que ahí estuvo la distorsión en la comunicación. Pero capaz que no la sabían. Distorsión en la comunicación... yo creo que las cosas, mi percepción y la de la empresa, de los mis compañeros, que había quedado claro que el sindicato tenía que avisar cuando terminara la reunión. Bueno, tal vez no le quedó claro al sindicato. Se ve que no le quedó claro, pero adjudicar la intencionalidad de no concurrir a la empresa cuando... Por mala voluntad, ya es mentira. Exacto. Y en el programa pasado también se adjudicaron otro tipo de intencionalidades que yo no puedo replicar perfectamente qué fue lo que dijo el representante del sindicato, pero se le adjudicaron responsabilidades al ministerio. En el programa anterior. Sí. Se adjudicaron responsabilidades al Ministerio del Conflicto. Entonces, y bueno, tal vez por esto mismo que plantea el invitado, que se espera que tengan casi que sean árbitros del tema, ¿no? No sé por qué. Se pidió incluso un mensaje fuerte del Ministerio ante una reestructura que está llevando la empresa. Bueno, pero por eso, a eso quería ir, porque sin reiterar lo que se ha dicho, porque creo que ha quedado todo bastante claro en todas estas intervenciones, hay algo que acá... también creo que vale la pena mencionar, y es el hecho de que cuando se presenta, una de los reclamos por parte del sindicato, si bien era por este trabajador despedido, también era por la reestructura y por las medidas, las sanciones que se habían aplicado. Y por parte del ministerio, como se dijo, se elevó una propuesta tanto para la empresa como para el sindicato que contenía al retiro de esas sanciones y que también hacía hincapié en justamente esta reestructura de la cual el sindicato se está quejando. Yo no manejaba la información que tú dijiste ahora hace un ratito del accionar de la empresa, pero creo que los hechos son bastante convincentes también en cuanto a la falta de colaboración. Quiero, a ver, para terminar... No por parte del ministerio. Para terminar la línea de tiempo, digamos. Después de que sucede esa distorsión en la comunicación, que los trabajadores dicen que la empresa no va, pero en realidad pasó eso, esa misma tarde, ya con los trabajadores ahí en el ministerio, nosotros en comunicación con la empresa, anunciamos de que íbamos a presentar, ahora sí, de parte del Ministerio de Trabajo, una propuesta de acercamiento para las partes. Porque ya teníamos claro la respuesta de la Asamblea cuál había sido, es decir, acá con sanciones, este tipo de sanciones nosotros no vamos a negociar, la empresa aduciendo que necesitaba hacer algunos cambios y más o menos... ¿Hay reestructura? ¿Hay reestructura? La empresa estaba... Pónganle el nombre que quieran. Sí. Si quiere ser reestructura, si quiere ser acomodar algunas cosas para que asegurar el abastecimiento. Pero en fin, en definitiva, ¿eso supone despedir gente o bajar salarios o reducir horarios de trabajo? No. Ellos hablaron de contratar tercerizados para, entre otras cosas, ir desarticulando el poder del sindicato en su interpretación. Lo que yo voy a llegar hasta un comentario, el resto son todas apreciaciones del sindicato, pero lo que la empresa sí necesita o planteó que necesitaba era la generación de un tercer turno, ¿sí? Entre otras cosas, y después en época de zafra también incorporar algunos camiones tercerizados por el tema del granel, porque no están dando con el abastecimiento. Lo que no implicaba era ni disminución de personal ni disminución en principio de las condiciones laborales. Y entonces, y termino, y el Ministerio presenta una propuesta ese jueves sobre las 19 horas, donde tenía 3 puntos claramente establecidos. La eliminación de las sanciones, correr las sanciones, sacarlas, que no quedaran sanciones, parte de esa, llamémosle si quieren, reestructura o readecuación laboral que quería hacer la empresa, parte, no toda la que tenía, y un tercer punto que era muy importante, que era una comisión bipartita para seguir cómo funcionaba y lo que se podía llegar a incorporar a todo ese nuevo esquema laboral.
¿Qué fue lo que pasó? Las dos partes nos llamaron, porque yo sentía acá que el dirigente sindical dijo por teléfono llamamos, pero lo que está escrito, y porque también lo acordamos, para que no existan distorsiones en el medio, es que ambas partes tenían que contestar por escrito en el mismo mail que nosotros mandamos, antes de las 19 horas del viernes, la respuesta a esa propuesta. Y eso no ocurrió. No ocurrió de ninguno de los dos lados. ¿Y por qué no ocurre de ninguno de los lados? Porque obviamente esa propuesta tenía cosas que a las dos partes... Sí, concesiones que no tenían ganas de hacer, ni de un lado ni del otro. Y eso, Bien. ¿saben lo que nos demuestra? ¿Qué? Que las partes están cada vez más radicalizadas en sus posiciones. ¿Demuestra eso o demuestra, como algunos mensajes señalan por acá, que el sindicato se aduce un poder poco menos que de empresario? No se le puede... A ver, si una empresa quiere hacer una reestructura, no va a despedir gente, no va a bajar salarios, lo que quiere es plantear tercerizaciones, al mismo tercerizado que después defienden cuando lo echan, ¿no? O sea... Mire, si me pregunta a mí, yo creo que las reestructuras que tiene que hacer la empresa que involucran indefectiblemente a los trabajadores, cuanto más consensuadas y dialogadas y conversadas entre las partes, es lo mejor. Por supuesto. Esa es mi posición. Pero si hay un sindicato que se va a oponer radicalmente o un sindicato que distorsiona la realidad y públicamente dice cosas que no son, es muy difícil negociar, ¿o no? O capaz que el tema de fondo acá no es el tema del despido del trabajador tercerizado. No, ya está claro que no es ese. No, evidentemente no es ese. Pero mira, incluso si fuera ese, alguien escribe por acá: Victoria, el sindicato realiza una defensa ante el empleado porque entiende que no hay argumentos ni elementos para dicho despido, hablando de este tercerizado. Si el empleado acude a un juicio civil, los tiempos que esto conlleva son muy largos y en ese periodo dicho empleado está sin trabajo y sin salario. Si el sindicato interviene, se podría cortar ese periodo y los daños hacia el empleado se reducen sustancialmente. Siempre y cuando se demuestre que el empleado no fue despedido por notoria ¿Y qué pasa con las terceras partes? No, mientras y dale por hecho que- dale las por- víctimas que no reciben el gas, mientras tanto, porque el No, señor por no... supuesto. no- Y esa en parte. caso de darle eso por bueno, ¿por qué no se hacen las dos cosas en paralelo? Lo cierto es que hoy están perdiendo todos. Es un poco lo que dice el director. O sea, se han radicalizado las dos partes. A ver, también los trabajadores no están percibiendo su salario por el paro. La empresa no está ganando porque no está distribuyendo. Y en el medio estamos los usuarios que no tenemos gas. Sí, o sea, yo es un diría que la momento peor parte de es esa. perder. Los usuarios que no reciben el gas, estamos en un frío descomunal. Y un tema que lo quiero también decir acá, lo quiero ser claro con esto. Es decir, hay un trabajador que pocos se acuerdan de él, que es el trabajador... A quien lo amenazaron por trabajar. eventualmente- Bueno, no quise Entonces, echar leña al fuego, ese ¿sabe, director? trabajador, Pero también ese es trabajador imperdonable. no tiene representante que se siente en la mesa del Ministerio de Trabajo. Y nosotros, Ministerio de Trabajo, tenemos que estar atentos Está, pero a diga todos quién los es, porque no sé si trabajadores todos están que al están tanto. vinculados a la negociación colectiva, pero también al 1.200.000 trabajadores que no están vinculados a ningún sindicato. No, pero cuente el caso, porque no sé si todo el mundo está al tanto, porque fue un párrafo en la prensa nomás. No, eventualmente el despido por notoria mala conducta, según la versión de la empresa, se produce porque un trabajador amenaza a otro trabajador, ¿no? Ahí está. Hubo un trabajador que recibió amenaza de muerte por parte de otro trabajador, ¿no? Caramba. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Entonces, yo qué sé. No sé si alguien quiere agregar algo más, tenemos que ir cerrando. A mí me gustaría hacer una pregunta, porque Sí, hoy lo y con eso escuchaba al ministro de cerramos. Trabajo hablando de intransigencia prácticamente de ambas partes y diciendo que de todas maneras se apuesta al diálogo. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Ministerio de Trabajo cuando de este lado y de este lado nadie cede? Suerte en pila, director. Se ríe. Esa es la pregunta más difícil que Y me han claro. hecho. Pero a ver, una cosa para entender esto desde el punto de vista de la negociación. Yo lo que creo que acá el conflicto no lo genera. No se puede evaluar o analizar simplemente ni desde el despido ni de la negociación colectiva del Consejo Salario. Acá lo que indudablemente se arrastra es una pésima relación entre un sindicato A y eso una me empresa. refería. Vamos Y a sacar entonces, los para- detalles de si esto fuera en otro sector. Salir de la Vamos a coyuntura, salir de la digamos. coyuntura. Cuando se llega a un lugar donde nadie quiere negociar o nadie quiere ceder, ¿Qué se hace? Trabajar. pero no hay una Trabajar. herramienta legal, hasta que esto no se generalice y haya desabastecimiento y se declare la esencialidad, no se puede hacer nada. Mire, nosotros desde la Dirección Nacional de Trabajo tenemos la potestad, como dije, o las competencias de entrar como mediadores o como conciliadores.
¿tá? Y eso nos lleva a que nosotros no tenemos ninguna norma legal que nos implica la única norma que tenemos es decir, ante una convocatoria, una empresa no va, la podemos sancionar porque no existe el ámbito de negociación colectiva. Ahora, el resto de lo que nos queda es trabajar sobre los procesos de mediación. Es eso lo que nos queda. Trabajar, tratar de hacer entender una parte a la otra, disuadirlos. Es decir, el conflicto va escalando, tiene su ciclo, Yo creo que ya estamos entrando en una etapa en donde lo único que empieza a quedar en la mesa ahora es relaciones cada vez más deterioradas, en donde los pasos que se empiezan a dar empiezan a generar otro tipo de rispideces. Por eso creo que todo conflicto empieza y todo conflicto tiene un final. Y el conflicto hay que terminarlo. De alguna manera hay que terminarlo. Pero no nos queda otra que llamar al diálogo y a las partes a que ellos lo solucionen. Porque si las partes no lo quieren solucionar, es muy difícil solucionarlo. Federico Daverede, director nacional de Trabajo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y bueno, nuestro más sincero apoyo en su dificilísimo trabajo. Con mucho gusto. Planta fuerte.